Semana Santa Radio, la radio que se ve. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía, con Manuel Mateo Pérez. Las celebraciones que tienen lugar en los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz son un buen reflejo de las raíces y tradiciones conservadas en la comarca durante siglos. Los pueblos blancos, el primer gran itinerario cultural abierto en España, se impregna de olores a incienso, a azahar, se viste con colores de túnicas nazarenas, se envuelven con la luz tenue de los cirios y el sonido sordo de los pasos, se vive una pasión de silencio roto por redobles de tambores. Hay que recorrer sin prisa sus caminos y sus pueblos, conocer su gente, disfrutar de la singularidad, del frescor, de la belleza de los parajes, degustar una variada gastronomía que en estos días de Cuaresma cobra un especial sabor. Cultura, historia y tradición popular conforman una singular Semana Santa en la Sierra de Cádiz. Hay procesiones ricas, austeras, de escenas dramáticas, curiosas, con rivalidades cofrades ancestrales y un arte y un olor a incienso incesante que toma las calles, las plazas, las alamedas durante todos estos días de Cuaresma previos a la Semana Santa. En Arcos de la Frontera, la entrada oficial a la Ruta de los Pueblos Blancos, fiesta declarada de interés turístico nacional, es una obligación para todo caminante descubrir el drama sacro que se repite año tras año, distinto al de otros lugares. En Arcos los pasos apenas caben por las calles estrechas y empinadas. En Bornos, cerca de allí, es preciso destacar la belleza, el realismo de las imágenes. Y en Espera, la Semana Santa es una manifestación popular, religiosa de acusado valor etnográfico. En Puerto Serrano, la Semana Santa empieza en 1630. No lejos de allí se celebra un auténtico espectáculo gracias al escenario único en el que tiene lugar, calles engarzadas entre las rocas que dejan abrir sobre su piel. Hablamos de Setenil de las Bodegas. Aquí goza de gran arraigo popular la singular competencia entre dos hermandades, la Santa Veracruz, conocida como los Blancos, y nuestro Padre Jesús Nazareno, los Negros. En las calles imposibles de Setenil, cubiertas por las grandes rocas que sirven de cielo, la voz del capataz ordena los pasos de palio entre las calles estrechas, el cruce de camino, la mirada devota de las gentes de la sierra. ¡Silencio, por favor! ¡Quiero con ella, pariente! Calles estrechas y casco antiguo serán testigo de los pasos en localidades como Torre Aláquime y Ubrique. En el primero de estos pueblos, en Torre Aláquime, son mujeres quienes portan las sagradas imágenes, y en Ubrique, por último, el paso de las imágenes de las grandes tallas del barroco gaditano por el Peñón de la Becerra se convierte en un hermoso espectáculo de espiritualidad. Este es uno de los valores que pocas veces se subraya en la crónica de la pasión andaluza, esa capacidad que nuestros pueblos y ciudades tienen de convertirse por unas horas durante el cortejo procesional en una suerte de Jerusalén celestial, similar a aquella que hace 2 milenios vio morir y resucitar al Hijo de Dios. Semana Santa en Andalucía. Canal Sur Radio. Luis Miranda es periodista, redactor de ABC de Córdoba y responsable en ese periódico de la información de hermandades y de Semana Santa. Estos días de Cuaresma, me imagino, ahora lo sabremos, que tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades. Luis Miranda, además, fue pregonero de la Semana Santa de su ciudad en el año 2011. Yo creo que es una de las grandes orgullos que uno puede lucir en su pecho. Coordinó la antología poética La lenta cera ardida,
que publicó Cajasur en 2002 dentro de su colección Cuadernos de Sandúa, y en 2018 publicó en la editorial Almuzara, editorial cordobesa como él, Historia de la Semana Santa de Córdoba. Es autor, además, de un libro ciertamente recomendable, dedicado al escultor cordobés Juan de Mesa. Luis Miranda, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Luis, ser pregonero de la Semana Santa de Córdoba, como le he dicho, es uno de los mejores orgullos que una persona, un cofradiero, un amante de la Semana Santa puede lucir en su pecho. Bueno, cuando me lo propusieron, la verdad es que ya había pensado en alguna ocasión en ello. Quizás los cofrades somos como decía Napoleón, que cada soldado del ejército francés tenía dentro de su pertenencia el bastón de almirante, ¿no? Es decir, que cada uno pues de alguna forma albergaba el sueño de llegar a lo más alto. Es un orgullo, es una oportunidad de hablar a la ciudad y a las cofradías de lo que uno siente en la Semana Santa, de su fe, de sus vivencias, y es desde luego pues un desafío en el que uno confió en estar a la altura y en el que uno puso lo mejor que tenía entonces, en aquel año 2011. ¿Que lo conseguimos? Bueno, pues el público es quien lo tiene que decir. Yo desde luego quedé orgulloso y contento de aquella noche. Sí, sí, lo pensamos bien, Luis Miranda, usted se ha pasado la vida entera escribiéndole pregones a la Semana Santa de Córdoba, no solo aquel del año 2011, igual un suelto, una nota, una columna de opinión, una noticia, un reportaje, es a la vez un pregón, ¿verdad? Puede serlo si uno tiene la misión literaria para ello. Decía Pablo García Baena hizo lo que llamamos varios pregones, pero nunca quiso que ninguno se llamase así, porque él decía que no tenía voz para un pregón. Un pregón lo entendía él como una pieza fundamentalmente oratoria, dicha con muchísima brillantez. Yo puedo decir lo mismo, tampoco tengo voz para eso. Entonces, él, por ejemplo, al pregón de la Semana Santa de Córdoba suyo, clásico, de 1979, le llamó el retablo de las cofradías. Uno que dio en su hermandad de ánima, el acto de exaltación. Uno sobre el aniversario de la Virgen de las Tristezas, el panegírico. Es decir, un pregón en el sentido de oratoria, tal vez no siempre, pero sí un texto lírico de anuncio de la fiesta en cuestión y de exposición de sentimientos, pues sí se puede hacer en el Gran Teatro, como fue el caso del de 2011, o en un artículo de opinión, o en la crónica de un hermoso día de Semana Santa. En ese sentido, si lo tomamos de esa forma amplia, sí puede ser, claro. Ya que ha tenido usted la osadía de sacar a colación a Pablo García Baena y al Grupo Cántico, dígame una cosa. ¿Qué tiene la poesía de Semana Santa y qué tiene la Semana Santa de poesía en Córdoba? Hombre, pues de poesía debería tener todo. Lo que pasa es que la poesía es muy amplia. Entonces, pues, si nos vamos a algunas cofradías de este tiempo, pues tendrían una expresión más popular. Si nos fuésemos a otras, tendrían una expresión mucho más culta. Entonces, en ese sentido, hay desde sonetos perfectos, equilibradísimos, hasta airosas décimas, hasta romances, incluso también, por supuesto, poemas en verso libre innovadores que no llegamos a entender del todo, pero que nos fascinan igualmente. Es decir, si es un poema, no es siempre el mismo poema. Puede tener muchísimas formas y muchos estilos, desde lo que beba a su distancia, de San Juan de la Cruz o de Góngora, hasta el surrealismo incluso. Los poetas del Grupo Cántico tenían una especial predilección por la Semana Santa de Córdoba, y eso se nota, se percibe en sus antologías poéticas. Ricardo Molina, Vicente Núñez, Mario López, Liébana, el propio García Baena, ¿verdad? Claro, es que fueron además cofrades. Tanto Ricardo Molina como sobre todo Pablo García Baena estuvieron en el grupo de fundación de la Hermandad de Ánima y le dieron su particular estilo. Los escapularios carmelitas, por ejemplo, vienen por la especial fascinación de ellos por la poesía de San Juan de la Cruz. No hay que olvidar el nombre de su revista poética, Cántico, de Cántico Espiritual. Entonces, ellos como fascinados por esa fiesta, Pablo García Baena nació en el barrio de San Agustín, junto a la Virgen de las Angustias. Ricardo Molina nació en Puente Genil, donde conoció una Semana Santa llena de personalidad, y les fascina la Semana Santa y en general el rito del catolicismo, ¿no? La forma en que el catolicismo se impregna en la sociedad.
En ese sentido, plasman a la Semana Santa de Córdoba y a las cofradías más clásicas de entonces. Recuerdo, por ejemplo, un poema muy conseguido de Mario López sobre la Virgen de los Dolores. Recuerdo muchos de ellos dedicados, sonetos y no sonetos, y otros poemas dedicados por Pablo García Baena. Se enamoran de la fiesta y la plasman en sus versos, y en versos que son el canon de lo que se puede escribir de la Semana Santa de Córdoba. La Semana Santa de Córdoba, Luis Miranda, también es seria, austera, estoica. No todo lo que debería, a mi modo de ver. Lo fue. Si escuchamos a los antiguos, fue más seria, austera y estoica de lo que es. Hoy, pues las cofradías que han nacido en este tiempo o que se han reverdecido en este tiempo han buscado formas más propias de otros sitios que también nos gustan, pero bueno, en cualquier caso debería serlo más y debería ser un poquito más contrastada, aunque esa seriedad pues todavía la encontramos en Ánima, en lo que rodea a la Virgen de los Dolores, no tanto, por desgracia, en el comportamiento de quienes están en la calle viendo, pero sí en cierto fondo de las cofradías. Todavía se recuerdan esos momentos en que las cofradías podían ir sin música, sin excesivos pasos de misterio, sin excesivas alharacas, pero eran capaces de impresionar con las imágenes. Yo creo que ahí, en torno a ciertas imágenes antiguas, tradicionales, subsiste ese pozo de seriedad y austeridad, sí. Esa pérdida, en todo caso, de seriedad, de austeridad, de estoicismo que lució la Semana Santa de Córdoba, ¿tiene que ver con los tiempos en los que vivimos o con una cierta mímesis frente a otras Semanas Santas vecinas? De todo un poco. Personas de más edad nos dicen que Córdoba fue en otro tiempo, para todo el año, ¿no? Una ciudad silenciosa y limpia, hasta el punto de que había una calle, la calle Conde de Torres Cabrera, que se llamaba Calle del Silencio. Hoy no hay ninguna de las dos cosas, por desgracia. Es decir, los cordobeses han cambiado, ¿no? Y digamos que han comprado un modelo de estar en torno a sus imágenes, que es el que han visto a través de los medios de comunicación, o de ciertos medios de comunicación, el modelo del aplauso, del jaleo al costalero, del aplaudir muchísimas veces sin saber por qué se hace, ni cómo se hace, ni cómo se debe. Entonces, pues eso es hijo de este tiempo. Y hay quien ha visto que el aplauso halaga tanto y regala tanto al oído, que ha decidido de alguna forma fomentarlo. Pues, me parece que es error suyo. Yo creo que en muchas ocasiones el mejor aplauso que se puede hacer en Semana Santa es el de callarse, el de permanecer en silencio y el de guardarse uno para sí toda la emoción que tiene, porque lo contrario sería estropear el momento de los demás. Uno no quiere ni que estropeen su momento ni estropear el de los que están al lado. Bueno, esto que usted me está planteando es el discurso estoico que Séneca habría mantenido ante los patricios romanos, estoy convencido. Probablemente, sí. Luis, me gustaría repasar con usted la delicia de su libro, un libro del que hemos aprendido mucho, Historia de la Semana Santa de Córdoba, editado en Almuzara. Usted nos retrotrae a los orígenes de la celebración y la fija en el siglo XVI, en ese momento en el que el Renacimiento, el primer manierismo, las primeras bocanadas del barroco empiezan a abrirse paso en Andalucía. Sí, en realidad cuando nace la Semana Santa en todas partes, no nos equivoquemos, puede haber cierto origen medieval en algunas hermandades hospitalarias, pero las cofradías de penitencia nacen en el siglo XVI y nacen siempre, las primeras que aparecen son las hermandades de la Veracruz, y a partir de ahí se van creando nuevas vocaciones y otros momentos fundamentales de la pasión. Desde luego, Veracruz lo sabemos, no siempre, pero suele ser el de Cristo crucificado, muerto en la cruz. Aparece, por supuesto, Jesús Nazareno, aparece en el caso de Córdoba, que sigue siendo la decana de las cofradías, las Angustias, que es la madre con el hijo muerto en los brazos, aparece la soledad, el Santo Sepulcro, misterios como la oración en el huerto. En la Semana Santa, como fenómeno de penitencia colectiva, que nace en lo que se llama la devoción moderna, a final de la Edad Media, a principios del Renacimiento, nace en todas partes en ese momento, y aunque llega, por lo menos en su origen, un poquito antes que Trento, hay que decir que el Concilio de Trento se encarga en muchos sitios de fomentarlo y de que salga a las calles como una expresión
de lo que se entiende por la auténtica penitencia. Por eso en todas partes nace en el siglo XVI y con cofradías que coinciden en muchos lugares. Usted dedica varias páginas de su libro Historia de la Semana Santa de Córdoba a un momento muy especial, aquel periodo en que tuvo que afrontar un largo periodo de 30 años de ausencia a lo largo del siglo XX, en el siglo XX. Claro, es que las hermandades habían llegado a los últimos años del siglo XVIII en una crisis bastante fuerte. Viven su gran momento en los siglos XVI y sobre todo XVII. En el XVII se encargan muchas grandes imágenes barrocas, se llena el cortejo de elementos teatrales, esplendorosos, y a partir del siglo XVIII confluyen varias cosas. Por un lado, las actuaciones de los ilustrados, tanto de los reyes como de los obispos, de frenar ciertos elementos que les parecían excesivos. Uno de ellos, los disciplinantes. Hoy podríamos pensar, pues si no salen los disciplinantes, salen las imágenes. Pero es que para esos cofrades el salir de disciplinantes era inherente a la condición que hacían de como nazarenos de penitencia. Es decir, no concebían salir de otra forma. Es como si a nosotros nos dijeron, pues en vez de salir usted con la túnica, va a salir de traje. Pues no nos parecería bien y nos causaría casi un rechazo en ese momento. Las cofradías se ven cercadas por elementos que le coartan y le inhiben parte de sus señas de identidad, y ellas mismas entran en una crisis. Entonces no era como ahora. Las cofradías salían cuando podían, cuando tenían los medios necesarios. Claro. A finales del siglo XVIII pues entra en una crisis económica. Muchas de ellas, que habían sido fuertes, como Veracruz, dejan de salir, y en los primeros años del XIX pues pasan más cosas. Pasan, por ejemplo, que entran los franceses en Córdoba y ocupan varios conventos. La Semana Santa de Córdoba, las cofradías de Córdoba tienen la singularidad de que casi todas ellas nacen en conventos masculinos, porque eran una forma, entre otras cosas, de que los clérigos regulares se asegurasen una serie de ingresos, ¿no? Tener vida alrededor de sus conventos. Bueno, pues ocupan muchos de ellos y sufren, el patrimonio de las cofradías sufre. Y las cofradías llegan en cierto momento de degeneración, de una fiesta que fue brillante, pero que ya ha empezado a ser una cosa muy decadente. Hay que recordar, por ejemplo, y lo cuento en el libro, que una cofradía, muy poco antes de este apagón que tiene la Semana Santa de Córdoba, tiene un conflicto entre sus hermanos en un momento, y los cofrades dejan a las imágenes en una calle. Se marchan y dejan a las imágenes tiradas, literalmente en la calle Alfaro. Los frailes tienen que encargarse de recoger a las imágenes, y aquello, claro, motiva una actuación contundente por parte del obispo, como no puede ser de otra forma, que suprima la hermandad. En ese contexto de gran degeneración es cuando el obispo Pedro Antonio de Trevilla decreta reorganizar de alguna forma la Semana Santa como no le gustaba a nadie, es decir, una sola procesión, sin túnica, sin alhaja, sin palios, con ciertos pasos que no iban a ser todos, y las cofradías ya están tan heridas que ni siquiera tienen más fuerza en ese momento para poner en marcha la procesión oficial, y tiene que salir en el año ya 1849 por impulso no de ellas, que algunas quedaban, sino del ayuntamiento. Y ya nace otra Semana Santa, que es la fiesta cívico-religiosa, que es la que llega en el siglo XIX. Ya no son cofradías que salen cuando pueden, sino cofradías que están incardinadas y que se ayudan mucho del poder político. ¿Somos herederos de aquel tiempo? En lo actual, sí. Sí, las cofradías de hoy son herederas de ese tiempo. Desde luego, nacidas muchas de ellas en el periodo barroco, pero son más parecidas a las que nacen en el siglo XIX, tanto en la forma de procesionar sus hermanos, como en el tamaño de los pasos, como en la actitud. Hay por ahí un artículo de Gustavo Adolfo Becker donde cuenta la Semana Santa de Toledo, y habla de que ya en el siglo XIX le parece mucho más auténtica que la de Sevilla, porque la de Sevilla ya ha renacido efectivamente como fiesta cívico-religiosa, ya un pelín costumbrista, mientras que en Toledo encuentra todavía esa fiesta barroca, de origen medieval, que a él le parece fascinante por la seriedad. En ese contraste, de ese artículo de Gustavo Adolfo Becker, es donde está se ve perfectamente el contraste entre la fiesta que había renacido en Andalucía y la que todavía permanecía en estos sitios de Castilla y de La Mancha. Hay algo que me llama mucho la atención en su libro, y es cuando usted sostiene que esas cofradías de las que hoy son herederas, las actuales, se dieron cuenta en algún momento de que tenían que dirigirse a la casa común que había sido suya y que habían perdido, la mezquita catedral.
Efectivamente, está más que documentado que todas las cofradías iban a la catedral desde el siglo XVII, sobre todo, y que allí se hacía casi una especie de carrera oficial, que empezaba en lo que llamaban Portillo de los Calceteros, que era la actual calle Cardenal González. Digo carrera oficial, entiéndase, por un sitio por donde se suceden todas, ni mucho menos con sillas. Todo eso se pierde un poquito, y aunque la procesión oficial del Santo Entierro desde el siglo XIX seguía yendo allí, parece que nos olvidamos. Aquí influyen también cambios sociales. El centro de Córdoba se desplaza no donde estaba antes, en torno a la mezquita catedral o en torno a la corredera, sino a la plaza de las Tendillas, mirando al ensanche que se había abierto por el ferrocarril. Y parece que nos olvidamos un poquito de eso, de la estación de penitencia en la catedral. A partir de los años 80 se empieza a hablar de ello, y en ese momento se ve como un objetivo que iba a ser muy difícil de hacer, ¿no? Por las singularidades del casco histórico, porque solo había una puerta en el primer templo, y fue así hasta el año 2017, se veía casi como un imposible, pero las propias cofradías, con su empeño, individualmente y en conjunto, consiguieron demostrar que era posible, y eso pues se demostró desde el año 2017. Luis Miranda, dígame una cosa. ¿Suenan tambores y cornetas estos días por los barrios de la Jerquía? Van sonando, sí. Sí, y siguen ensayando, y se oyen también en los conciertos, pero sí, van ensayando, y es posible todavía por ciertos barrios escuchar los ensayos y ya notar el presentimiento de lo que está pasando. Por cierto, Luis Miranda, no me resisto a preguntarle, ya que tenemos la fortuna de tenerlo esta noche en Semana Santa en Andalucía, por aquellos pasos, aquellas cofradías, aquellas imágenes, aquellas horas y sitios que de alguna manera marcan sus preferencias, su gusto, su memoria sobre la Semana Santa. Me gustaría repasar con ustedes del Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, de una manera rápida. ¿Cómo es el Viernes de Dolores en la Plaza de Capuchinos? Pues el Viernes de Dolores de la Plaza de Capuchinos es eterno. Uno cuando llega, y a mí me gusta hacerlo, por la calle Conde de Torres Cabrera, a la espalda del Cristo de los Faroles, tengo la sensación de que no sé qué año es, porque todos los años son iguales y a la vez renovados. Y uno encuentra esa cola que va pegada a la pared, por la baldosa, y dando el bolo cordobés de la plaza, que es tan bonito como incómodo para ciertos zapatos, y entra a ver a la Virgen de los Dolores, que está siempre bellísima y eterna, y uno pues tiene la impresión de que sí, ha pasado un año, pero que está viviendo una especie de eternidad, un sueño cumplido. Que podría ser un niño, ¿verdad, Luis? Totalmente, que Claro. no pasan los años, y que uno no ha cumplido los años y sigue yendo a hacer lo mismo. Y como la Virgen de los Dolores, gracias a Dios, no cambia, y lleva incluso en esos días la misma saya, el mismo manto, el mismo aire, pues evidentemente no pasa el tiempo en realidad, y no se ha movido el Cristo de los Faroles de su sitio,
y la cal es la misma, en la fachada, y uno tiene que decir las mismas oraciones. Y de ese rectángulo de cal y cielo, como decía García Baena, al Domingo de Ramos, ¿dónde nos sugieres que veamos el Domingo de Ramos? ¿Qué procesión? ¿Qué sitio y a qué hora? A mí me gusta mucho irme a la calle Agustín Moreno, la calle que se llamó del Sol, para ver venir a la Cofradía de las Penas, que está entre la primera y la segunda que sale, muy tempranito, en torno a las 4 de la tarde. Y me gusta porque es un rito particular, ver venir de lejos al Cristo, enmarcado en una calle con las estrechas justas, no es angosta, no es demasiado angosta como para que tengamos el paso demasiado encima, pero sí con la longitud perfecta para verlo venir y disfrutarlo muchísimo. Me gusta ese momento y me gusta encontrarme al rescatado por San Lorenzo, y ya a la vuelta, con la hora gastada en la candelería chorreante, ver a la Virgen de la Esperanza bajando por la calle San Pablo, ya cuando parece que nos acabamos de encontrar con la Semana Santa y ya está cerca San Andrés y hay cofradías que han entrado ya y se nos está yendo. ¿Y el lunes santo nos vamos a San Lorenzo? Nos vamos a San Lorenzo, claro que sí. Para ver el remedio de Ánimas, ¿verdad? Claro, exactamente. Nos vamos. Ánimas es una cofradía fundamentalmente nocturna, ¿no? Y es lo que más le pega. Aunque últimamente sale ya a últimas horas de la tarde. A mí me gustaría recomendarla de noche, por supuesto, en esa tiniebla que le es tan propia, encontrarla bajando por San Andrés, por Santa María de Gracia, junto al convento del mismo nombre, al convento de Santa María de Gracia, en el que había monjas dominicas. Hoy ya no queda más que un arco o la puerta de la fachada, porque ya se derribó, y allí le cantaban las monjas el miserere. De allí viene la costumbre de que haya un coro de hermanos que vaya detrás del Cristo cantando el miserere, porque en su inicio en la cofradía era de silencio. Y Ánimas es una cofradía en la que uno se tiene que envolver, tiene que dejarse envolver por esa atmósfera tan particular, desde la cruz de guía hasta el rezo de los nazarenos. Uno no puede ser indiferente a ese espíritu, porque entonces no lo entendería. Y hay que reconocer que muy poca es la gente que no lo entiende. Todo el mundo entiende lo que se les propone, y ya cuando llega el Cristo lo acaba de entender de todo. Esa atmósfera de rezo, ese más que nunca templo en la calle, eso es esa es una de las entrañas del Lunes Santo, junto con otros, como los barrios en torno a las hermandades de la Merced y la Estrella y la elegancia de la Sentencia. ¿Y el Martes Santo? Bueno, pues siempre se dijo que era el día joven, un día con muchísima variedad, con muchos pasos de misterio, con mucha pujanza. ¿Qué podríamos recomendar? Pues por no seguir un poco con las hermandades de silencio, aunque esté la hermandad universitaria, a un servidor le gusta encontrarse con los ojos verdes de la Virgen de la Caridad, ya claro, con la candelería gastada también, acompañarla. Siempre es bonito ver a dolorosas en palios serios, con marchas fúnebres, esa atmósfera tan particular que tienen, que tanto se disfruta. Ese es un momento muy especial, muy muy personal, cada año en mi Semana Santa, no solo del Martes Santo. ¿Cómo es el Miércoles Santo en Córdoba, Luis? Enorme. Ya se ve ese aire de víspera, de fiesta grande, o de fiesta grande en sí misma, presidido por varias cofradías muy tradicionales. Está la Paz, desde luego, que es una devoción que ha crecido en las últimas décadas y que muchos buscan por los jardines de Colón, en torno a la fuente, ya un poquito entrada a la madrugada del Jueves Santo, y ese sabor de cofradía perfecta que es la Misericordia, volviendo a través de la Plaza del Potro y por la calle Linero, o el Señor del Calvario como titular de una de las cofradías más antiguas de la ciudad. Es un día para disfrutar y beberlo hasta los pozos. El jueves y el Viernes Santo son los días grandes de la Semana Santa, por sus connotaciones religiosas e históricas. ¿Y cómo se viven en tu ciudad maravillosa? Bueno, pues se viven con mucha intensidad y sobre todo con cofradías muy consolidadas que llevan muchas décadas, siglos, haciendo lo mismo, y donde se ve ese pozo de antigüedad, es decir, por aquí han pasado bastantes generaciones. Y así, aunque hay alguna cofradía nueva, como la Sagrada Cena, pero el jueves, por ejemplo, es el día de la Virgen de las Angustias, la imagen de Juan de Mesa, titular de la cofradía más antigua de
el Señor de la Caridad, que aunque su cofradía sea joven, pero tiene una personalidad inconfundible, del Cristo de Gracia, aquella imagen que vino de México y que es el crucificado con más devoción, de Jesús caído, de otra cofradía antiquísima y también con mucho peso, y de Jesús Nazareno, que fue una cofradía grande en el periodo barroco, que desapareció en el siglo XIX y que ha vuelto desde los años 70 con nuevos bríos. A partir de ahí pues tenemos a la Cofradía de la Buena Muerte en la madrugada, haciendo una ejemplar estación de penitencia, con muchísima personalidad, con un estilo muy consolidado y con un patrimonio impresionante, y se desemboca ya en la tarde del Viernes Santo pues en torno a la Virgen de los Dolores, y a esa personalidad inequívoca y al Santo Sepulcro. Hay que recordar pues que en tiempos donde había tan poquita Semana Santa, pues nunca faltaban ni el Santo Sepulcro ni detrás la Virgen de los Dolores yendo al entierro de su hijo. Y esa gran devoción inmutable, con esa estética, con ese canon exclusivo, como definió alguien, nos reconcilia con esa Semana Santa que parece que a veces se nos hace homogénea, pues ahí se nos hace única otra vez. Por cierto, Luis Miranda, ya no es necesario recordarle a Sevilla que Juan de Mesa era de Córdoba, ¿verdad? No, en absoluto, y además debo decirlo porque muchos de ellos lo saben, que fue, lo saben y lo dicen. El imaginero cordobés, el escultor cordobés, ya no es necesario decirlo. También nosotros debemos decir, y siempre con ese dolor con el que uno habla no bien de sus propias cosas, dice, bueno, pues algunos artistas cordobeses me decían que sí, nació aquí, pero se fue y no volvió. Aunque sí es verdad que, es decir, claro, él estuvo aprendiendo del escultor más grande de Andalucía en su tiempo, que era Juan Martínez Montañés, y se queda allí. Por cierto, que era de Alcalá la Real, de Jaén. De Alcalá la Real, de Jaén. Casi todos eran de fuera de Sevilla, también hay que decirlo, casi todos los grandes escultores de aquel tiempo. La Semana Santa termina el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Sí, el Sábado Santo aquí no tenemos cofradías, ¿no? Hay que recordar que hasta 1956 la Iglesia lo tenía como sábado de gloria, como día que había que festejar la resurrección. No se vio en Córdoba la necesidad de ampliar la Semana Santa hasta ahí, y queda un pequeño escalón hasta que el domingo por la mañana pues sale la cofradía de Jesús resucitado, que a diferencia de lo que puede pasar en otros lugares, es una cofradía también muy tradicional, que tuvo antecedentes del siglo XVI y que se fundó en la forma actual en 1927, es decir, va a cumplir dentro de poquitos años un siglo. Con eso quiere decir que en Córdoba la resurrección se festeja con una imagen desde hace muchísimos años. Luis Miranda es periodista, es redactor de ABC de Córdoba. Estos días tiene mucho trabajo, evidentemente, en días de Cuaresma previos a la Semana Santa. ¿Cómo es la información, por cierto, de Semana Santa en tu periódico? Caudalosa y continua. Y continua. Porque estamos informando de cofradías todo el año, a través de internet, en papel también, de todo lo que pasa con las hermandades, que es mucho, en los estrenos que anuncian, en los problemas que tienen también, en la elección de nuevos hermanos mayores. Hay para todo el año. En Cuaresma pues intentamos extendernos a través de muchos reportajes, de muchos análisis, y presentamos una revista de la que estamos bastante orgullosos, que se llama Pasión en Córdoba, que ya va por su número 12, una revista de más de 90 páginas, a todo color, y que pensamos que aporta bastante a las hermandades. Ellas, desde luego, los cofrades la aprecian muchísimo y con eso estamos muy contentos. Luis Miranda es autor, además, de Historia de la Semana Santa de Córdoba y de la biografía de Juan de Mesa, editadas ambos libros en Almozara. Luis, ha sido un placer tenerlo esta noche. El placer es mío. Semana Santa en Andalucía. Hemos aprendido mucho y nos queda un hambre por subir la Cuesta del Bailío y entrar por esa entrada en Esviaje a la Plaza de Capuchinos y orar en un sitio tan especial. Pues el hambre hay que saciarla, no hay más que venir. Luis, un abrazo muy fuerte, gracias por todo. Un abrazo, gracias. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Durante el siglo XVI, las catedrales de Andalucía contrataban conjuntos de instrumentos de viento compuestos de chirimías, cornetas, sacabuches y bajones. Rara vez se sumaban flautas. Estos conjuntos instrumentales se conocían en la España del Renacimiento con el nombre de ministriles.
Los ministriles tocaban en los oficios litúrgicos, precedían y daban brillo a las procesiones, anunciaban la fiesta, incluso marcaban el comienzo de la actividad comercial en los mercados ubicados en las grandes plazas mayores de las ciudades y de los pueblos de Andalucía. También se usaban para acompañar a la polifonía. En Sevilla, por ejemplo, en su catedral, la gran sede contaba con 3 chirimías y 2 sacabuches contratados para las fiestas más importantes. Estos ministriles no solo actuaban en las fiestas y fastos de la catedral hispalense, sino para todas las grandes celebraciones y procesiones que organizaban las distintas hermandades y cofradías. De aquellas celebraciones, de aquellos fastos, estas realidades, porque si lo pensamos bien, somos la herencia de aquel impagable patrimonio que Andalucía forjó desde el Renacimiento hasta nuestros días. Hoy, en Semana Santa en Andalucía, suena Reina de San Román, interpretada por la banda de música del Mando Aéreo del Estrecho. Semana Santa en Andalucía. Canal Sur Radio. Javier Campos es gastrónomo, empresario y una de las personalidades más sobresalientes que posee Córdoba. Javier Campos comenzó en Bodegas Campos, donde impulsó y donde puso en pie el cambio de bodega de vino a empresa de hostelería, recogiendo todo tipo de panegíricos y ditirambos. Allí ejerció de gerente durante 25 años, gestionando las actividades del restaurante, del catering, de las maravillosas salas que aquí el local tenía. En 2013, Javier Campos marcha a Málaga, al restaurante El Pimpi, un clásico que refuerza y renombra no solo en la capital, sino entre la clientela extranjera de la ciudad de la costa, de la gran ciudad de la Costa del Sol. Javier Campos vuelve luego a Córdoba, al Real Círculo de la Amistad de Córdoba, como gerente durante 3 años, antes de abrir su proyecto más personal, más suyo, la Ermita de la Candelaria, uno de los grandes santuarios de la gastronomía, no solamente andaluza, de la gran gastronomía española. Javier Campos, buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Manuel Mateo Pérez. Encantado de saludaros. Javier, es un placer tenerlo en Semana Santa en Andalucía y lo hemos llamado porque me gustaría conocer cómo cambia la carta de la Ermita de la Candelaria en estos días de Cuaresma y de Semana Santa. Pues nosotros vamos, conforme va variando la estación del año y el huerto nos va avisando, la temporalidad que llamamos, pues nos vamos adaptando a las circunstancias, siempre siendo fieles
y sobre todo pues comprometidos con los productos de nuestra tierra. Esa es nuestra guía. Manuel, Mateo, mira, cuando has comentado mi evolución profesional, hay un denominador común en Bodegas Campos, en el Pimpi, en el Círculo Amistad y ahora en la Ermita, y es que en los 4 establecimientos, los 4 lugares maravillosos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, son todos superiores al siglo y medio, 2 siglos de antigüedad. La Ermita de la Candelaria está fundada en el siglo XV. Entonces estamos comprometidos porque cada día que entramos en el lugar nos marca el pasado, el respeto al pasado, sin menosprecio y menoscabo al futuro. Entonces las cartas, lógicamente, están muy comprometidas con los productos de la tierra y con lo que la tierra da en cada temporada. Eso para nosotros, y entonces en Semana Santa, lógicamente, pues tratamos de adaptarnos a lo que nos dice la circunstancia y el huerto y el producto nos ofrece, ¿no? No me resisto a preguntarle sobre algunos platos que conforman el imaginario gastronómico de Cuaresma y Semana Santa en Córdoba, empezando por los pucheros, por el bacalao, por aquellos platos llenos de contundencia y que incluso con pocos ingredientes son capaces de crear auténticos monumentos culinarios. Ahí, lógicamente, debemos de empezar por lo frío, Manuel Mateo, si me permite. Y hay un gran erudito que fue catedrático de anatomía patológica y uno de los buenos expertos en la restauración en Andalucía, Raimundo García del Moral, granadino, que nos enseñó a redescubrir un plato que es de Andalucía, pero que aquí en Córdoba se ha comido siempre. Aquí se llama las naranjas picas y el remojón famoso de aquella zona. Y es bacalao, naranja, cebolleta y aceituna con huevo duro. Es un plato de origen árabe, pero debemos de empezar siempre en la mesa por lo frío. Luego, en Córdoba, que no somos muy de especias, estamos hablando con vosotros desde Jaén, con ustedes desde Jaén. Andalucía, dentro de Andalucía son muchas Andalucías. Y Córdoba, afortunadamente, es otra Andalucía más seria en el cante, más respetuosa con las especias, y somos menos acostumbrados a los sabores, somos mucho más suaves en ese aspecto. Podríamos decir que no abusamos del comino, no abusamos del orégano, de alguna manera tenemos un respeto hacia unos sabores mucho más suaves, que no contaminen tanto las especias, respetando, por supuesto, otras zonas de Andalucía donde sí tienen esa tradición. Y entonces nosotros el potaje de vigilia, pues, por ejemplo, nos llega las habas con cáscara en temporada, cuando la Semana Santa, Manuel, es temprana, y sin cáscara cuando la Semana Santa es más tardía. El ajo sopeado, que es una receta de un restaurante, bueno, quien lo hace y quien lo borda, hay que hablar bien de los demás siempre. Sí. Pues en Sol Zapatilla, en Montoro, nuestros amigos Manolo y Mari, hacen un ajo sopeado, que es una receta típica. Nosotros lo hacemos aquí, pero ellos lo bordan, que es un guiso con espinacas, patatas y bacalao. O un plato que nos recuerda a mi abuela, que eran los huevos guisados, huevos duros con guisante, pimentón y pan frito. Huevo guisado, huevo, eso es otro plato de Cuaresma que llamamos, ¿no? Y luego, si nos vamos al mundo dulce, Manuel, pues la consabida torrija, tenemos los pestiños, que aquí llevan nuestro vino maravilloso de Montilla Moriles, el toque, el diferenciador, y son muy trabajosos, pero muy graciosos, unos que se hacen aquí, que son los de pellizco, que llamamos, que son pequeñitos y que se hacen con la mano y se le hace el doblez. Entonces, pues, de alguna manera, ese pellizco que se les da es lo que lo hace diferenciadores, ¿no? Y todo ello, Javier Campos, aderezado, cocinado, frito, guisado, con el mejor aceite de oliva virgen extra. Afortunadamente. Somos ricos en esta tierra, en Andalucía, Dios mío, de verdad. Somos ricos, Manuel. Somos ricos porque, primero, por una tradición, porque nos han enseñado, nuestros mayores nos han enseñado a una forma de hacer. Decía este catedrático que te hablaba de que había una cocina de subsistencia, pero que hoy día es un lujo. Recuerdo en Galicia que tiraban los percebes, despreciaban productos que hoy día son manjares. Claro. Nosotros en Andalucía tenemos verdaderas maravillas. Yo de niño me eduqué arrancando olivos en el Almodóvar de Río, que era nuestro pueblo. Hoy día el aceite está a 10 euros el kilo, afortunadamente. Somos ricos, no solamente por la despensa que tenemos, la sierra, el mar,
los huertos, la vega, sino que somos ricos por la forma de ser, porque nuestros mayores, y me estoy refiriendo a siglos y siglos, nos han enseñado una manera de hacer, ¿no? Hombre, debemos de sentirnos muy orgullosos. Y sobre todo, más que orgullosos, además, yo diría, somos corresponsables con las siguientes generaciones. Que nuestra obligación es que nuestros hijos y sucesores sean conscientes de eso que nosotros hemos aprendido de nuestras abuelas y nuestras madres en la cocina. Hoy la madre o el padre estamos desapareciendo en las cocinas y aparece el teléfono y se llama, y eso es una responsabilidad que tenemos los que amamos nuestra tierra, de que nuestras siguientes generaciones, nosotros somos transmisores de estos valores, de estos productos, de estos sabores, de ese esfuerzo que hace el hortelano, el marinero, el de la sierra en los Pedroches, el ganadero, y eso es un valor que es la continuidad de nuestra generación, ¿no? Y de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y de nuestra economía, Dios mío. Hace unos minutos, Javier Campos, antes de charlar contigo, de iniciar nuestra conversación, estábamos hablando con el periodista cordobés Luis Miranda, y nos hablaba de que la Semana Santa de Córdoba, de nuestra maravillosa ciudad, es seria, austera y estoica. La cocina de Cuaresma, la cocina cordobesa de Cuaresma, ¿también es seria, austera y estoica? Lo trataba de comentar antes, Manuel, porque no somos una cocina festiva, sino que en todo, hasta en el cante, somos muy respetuosos con la autenticidad, con la pureza de los sabores. Es respetar esa haba, es tratar de que no añadirles otras especias, y el potaje que sepa, o sea, cada cosa. Yo, hombre, que soy un enamorado de Andalucía, viajo mucho y voy conociendo otros restaurantes, otras cocinas, otras formas de ser, de todos me maravillo. Pero al final me quedo con mi tierra porque estoy educado en este sabor. En este sabor es como un cante, ¿no? Como la soleá de Córdoba y esa alegría, que es distinta, es nuestra alegría a las alegrías del sur de Andalucía. En la cocina nos pasa igual, somos muy respetuosos con que el producto prevalezca sobre todos los añadidos que son importantes, pero no deben de superar el sabor original del producto, ¿no? No quiero terminar, Javier, sin preguntarle cuál es su cofradía, su hermandad, su paso, su día, su hora y su lugar en Córdoba para ver la Semana Santa. Dios mío, bueno, pues si hablamos de pureza tenemos que hablar de Ánima y de Pablo García Baena. Sin duda, el lunes guía, santo. ¿no? El lunes santo. Ahora bien, yo soy por sangre, somos de la misericordia y de la aspiración de San Pablo, de la misericordia de San Pedro, y eso por sangre, y el huerto de San Francisco, eso por sangre, porque estamos en el barrio de la Cerquía, en el barrio de San Pedro, San Francisco y Santiago. Ahora bien, tengo que contar, Manuel, si me permite, que con mi hijo Santiago, con 8 meses me lo subí a cuestas, y mi hijo está ahora mismo en Bruselas defendiendo los intereses de los ganaderos y agricultores de España y de Andalucía a través de Asaja, está allí, y él es un verdadero apasionado de la Semana Santa. Ha sido desde clavillero, de nazareno, ahora es costalero. Es lo bonito de transmitir el que nuestra cultura, nuestra forma de ser, respetando las de los demás, por supuesto, es algo que debemos de hacer prevalecer. Entonces nosotros pues recibimos las de nuestros mayores, recibimos ese respeto a la Semana Santa por todo lo que tiene, tanto religioso como cultural, como de tradición y estética y de belleza, y al mismo tiempo que anuncia la primavera. En Córdoba es una maravilla cuando empieza el azahar y coincide con la Semana Santa, y que seamos corresponsables de transmitir toda esa maravilla a las siguientes generaciones, tanto en cocina como en estas tradiciones. Y en Semana Santa, sin duda, Manuel Mateo, aquí debemos de continuar y seguir con estas hermandades maravillosas. Pero repito, si hay una por excelencia, Ánima, sin duda. Javier Campos es gastrónomo, empresario, y está al frente de uno de los grandes comedores de España, de la Ermita de la Candelaria, en la Córdoba histórica. ¿Qué ganas, Javier, de pasear Córdoba otra vez contigo? Y después tomarnos un amontillado.
Encantado y de verdad feliz de poder recibirles a todos los andaluces y a ti especialmente, a usted, Manuel, de verdad. Con la copa de Amontillado que encierra el respeto de lo que hace en un vino joven, como es la uva Pedro Jiménez, lo que hace, y en el vino fino, lo que hace el tiempo. Estoy encantado de poder recibirles, alzando nuestra copa de Amontillado por Andalucía y por España. Un abrazo muy fuerte, cuídese mucho y hasta muy pronto. Muchas gracias, don Manuel. En Canal Sur Radio, Semana Santa en Andalucía. Has sido condenado, azotado, escarnecido. Has llevado sobre tus frágiles hombros la pesada cruz. Has clavado tus ojos en los de tu madre. Has recibido los insultos, las burlas, las afrentas en la vía dolorosa. Y ahora estás sentado sobre la cima del Gólgota, sobre el cerúleo Calvario, bajo las nubes broncas y los rayos blancos. Aguardas con humildad y paciencia. Apoyas tu sangriento rostro sobre el brazo derecho. Un humilde paño te cubre. No esperas más palabras, solo aquellas que vengan de Él. Aguardas la crucifixión, los clavos, la sed, el perdón, el último dolor y al fin de todo, la muerte. Este cielo blanco de Sanlúcar de Barrameda es el mismo que te cobijó en las primeras horas de tu entrada a Jerusalén. Gravita en él, en estos días de finales de febrero, un vapor de sal y viento. Las calles han mudado su cotidiana luminosidad por un halo angustiado y ceniciento. Hay lejanos olores a jazmín, a madreselva, a incienso, a cera. A esta hora en que tu cuerpo se recuesta en su último descanso, una muchedumbre aguarda para verte a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad. El sol se desdibuja a lo lejos, bajo esa equívoca y ambigua línea donde el Guadalquivir claudica ante el inmenso océano. Suenan cornetas, tambores, marchas antiguas de la niñez, melodías que se reestrenan por primavera. Sanlúcar de Barrameda se persigna, te grita y aclama, se acongoja ante tu dolor, ante el maltrecho y desfigurado rostro que les haces ver. Dicen que tu imagen la talló el imaginero Alonso de Gándara, allá por el año 1605. La ciudad te contempla desde hace 5 siglos, abatido, desalentado, lánguido, apesadumbrado. Llevas en tu paso de caoba la iconografía de los últimos días. Un mar de flores rojas tapizan tus pies. 4 grandes velones te alumbran. Los costaleros te acompañan por las calles estrechas y mudas del barrio alto, por la plaza Madre de Dios, donde aguardas el aplauso y los vítores de tu pueblo cuando la noche cubre el sur de Andalucía. Llevas una caña en la mano que te ata a la tierra y a la vida, pero no encontrarás en los próximos instantes más que desdicha, dolor y al final una muerte. Bien lo sabe tu madre que te acompaña muy de cerca. Dulces melodías tratan de consolar a la Señora de las Lágrimas. Decenas de velas la alumbran en su paso de palio. Aseguran en Sanlúcar que su imagen fue tallada por el escultor Manuel Pineda Calderón en 1947. Su rostro es el mayor retrato de la desdicha, del dolor infame, del desconsuelo más atroz. Llora la Señora de Sanlúcar mientras su pueblo entona cantos viejos desde los balcones perfumados, las plazas mudas, las alamedas secretas. Por la calle Baños camina la madre, fraseando encendidas oraciones, aterida por el dolor, por el sacrificio. A la vuelta, la noche se torna íntima y recogida y tus más fieles discípulos te acompañan al destino marcado por el Padre. Noches de luna llena, de brisas marinas y perfume de jara y pinar. Sanlúcar ha dejado durante una semana de ser esa ciudad alegre, vivaz, para sumergirse, como el resto de Andalucía, en un hondo y oscuro lamento.
Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez al frente de los mandos técnicos. Semana Santa en Andalucía.